la encargada del quién es quién en las mentiras de la semana, Elizabeth García Vilchis, volvió a exhibir al diario El Universal por mentir sobre el supuesto o el presupuesto del Aeropuerto Internacional General Felipe Ángeles. En una portada del periódico El Universal se aseguró que se desinfla el presupuesto del Aeropuerto Felipe Ángeles, cuya nota asegura que sufrió un recorte del 90% de su presupuesto que se asignó para ejercer durante este año. Así exhibió al periódico El Universal Elizabeth García Vilchis. ¿Y qué hacen en El Universal? Bueno, pues aquí viene lo interesante. Se tiran al piso. Le han aprendido bien a Loretito, le han aprendido bien a Raimundo Rivapalacio, se tiran al piso. Ya respondió el licenciado Juan Francisco Ili Ortiz, presidente ejecutivo del Consejo de Administración del Universal, con una carta que dice: señor presidente, siempre he dicho que México es más grande que sus problemas y mi lema de toda la vida es que la libertad de prensa no se agradece, se ejerce. El 1 de octubre el periódico El Universal cumplirá 105 años de informar y servir a México, y durante la mitad de ese tiempo he tenido el privilegio de dirigir esta casa editorial con apego total a la honestidad y el compromiso irrestricto con la libertad de expresión. Durante mi gestión me he asegurado de que las páginas del Gran Diario de México estén abiertas a todas las voces. Así ha sido y actualmente lo sigue siendo. Muestra de ello es que aquí se expresan ideas y críticas de todos los actores sociales y políticos, incluidos aquellos que pertenecen a su partido y a su gobierno. Es mi convicción que todos aquellos colaboradores, articulistas y columnistas que escriben en el diario y sus plataformas digitales les sean respetadas sin censura alguna sus opiniones y sus datos que acompañan con sus firmas. Ellos ejercen sin cortapisas la libertad de expresión en esta tribuna. Como usted bien lo sabe, esta manera de conducir la compañía periodística no me ha dejado exento de recibir ataques de todo tipo e incluso de diversas formas de represalias, como la que usted bien recuerda. Fui objeto de persecución en un gobierno del PRI que me encarceló por algunas horas con la acusación de una presunta falta fiscal que finalmente se comprobó que nunca existió. Es así que no me es extraño ser blanco de ataques personales por garantizar derechos que seguiré defendiendo mientras la vida me lo permita: el libre ejercicio del periodismo y la libertad de expresión. Señor presidente, siempre he dicho que México es más grande que sus problemas y mi lema de toda la vida es: la libertad de prensa no se agradece, se ejerce. Es lo que escribe el dueño del periódico El Universal. Y no solo eso, Toño, sino que se publica en la sección Nación un desplegado con los abajofirmantes. Muchos son los abajofirmantes de siempre. Dice: carta al presidente Andrés Manuel López Obrador. Todo en el periódico El Universal. El presidente de México ha mencionado en varias ocasiones al Universal y a sus articulistas y columnistas, sembrando la idea de que toda crítica a su administración tiene un interés ajeno al periodismo. Esto no tiene fundamento alguno. La libertad de expresión no es fruto de una venganza ni de una conspiración. Es un derecho arduamente conquistado en el país. El Universal no da línea a sus colaboradores, que encarnan un registro saludable y variado de posturas y opiniones políticas, ni les pide que formen parte de campañas de ningún tipo. Quienes aquí escribimos somos dueños de nuestras voces, de nuestras plumas, de nuestras opiniones, y cada uno nos hacemos cargo de estas, anteponiendo nuestro nombre y movidos no por intereses políticos ni económicos, sino por la búsqueda de un periodismo independiente, riguroso y crítico. Presidente, lo que hacemos se llama periodismo, no añoranza por supuestos privilegios perdidos, y en ningún caso nos mueve otro interés que no sea el de la información y el análisis de la realidad para nuestros lectores. Ya casi les creía, pero viendo las firmas, viendo los nombres de los abajofirmantes, casi me da un ataque de risa loca. No sé si de risa para llorar o para, en serio, volverse loco. Adivine quién está firmando esto. Carlos Alarraqui. Alarraqui hace periodismo. Toño, por favor, Carlos Alarraqui hace periodismo. ¿De qué me hablas con sus pinches cartas que publica todas mal redactadas, mal hechas? Solo por mencionar un caso. Pero están los de siempre, los Héctor de Mauleón, los Leonardo Curcio,
los José Antonio Crespo, los Salvador García Soto, que por cierto fue desmentido por el gobernador panista de Tamaulipas por la supuesta información que le había dado a la DEA sobre los hijos de López Obrador metidos en el huachicoleo. Ya le dijo también en su cara, en redes sociales, Genaro Villamil sobre este desmentido, y se hace el digno Salvador García Soto diciendo, y le creen a cabeza de vaca, ahora le creen a cabeza de vaca. Está Alejandro Jope, está Kenia López Rabadán entre los abajo firmantes, obviamente Carlos Loret de Mola, no te burles, cabrón, que me vas a hacer reír a mí también. Está, ¿quién más? Ricardo Rocha, está Paola Rojas, está Sandra Romandía, está Guillermo Sheridan, está José Woldenberg, está Jesús Zambrano, el más chucho de los chuchos del PRD. O sea, ¿de qué me hablan? O sea, solitos se ponen de pechito con los abajo firmantes, Toño. Oh, Vicente, ¿sabes quién no está en esta lista? ¿Cuál? ¿Quién? Pedro Villa y Caña. Pedro Villa y Caña es el corresponsal del Universal en la conferencia de prensa mañanera. Es este corresponsal que se ha enfrentado al presidente López Obrador una y otra vez, se han dado unos agarrones, la verdad, sí, ahí, ¿no? Ha habido una serie de diferencias en las que el presidente le plantea precisamente una serie de inconsistencias en el periódico El Universal y etcétera, y hemos visto que hasta se prende muchísimo. Es el mismo que esta semana escribió ese artículo, era el más importante, de hecho me parece desde ayer, del Universal, o uno de los más importantes, el mismo día que se hablaba de la cantidad de pruebas que existen en contra de Genaro García Luna, Cárdenas Palomino y Pequeño, el mismo día que se hablaba de cómo estaban investigando a las empresas ligadas a García Luna aquí en México, él sacó este artículo que dice, AMLO viaja este fin de semana a Badiraguato, cuna del Chapo Guzmán, lo relaciona con esto, lo pone ahí recuerda la vez en la que el presidente López Obrador saludó a la mamá del Chapo, enfrente de todo el mundo, aparte con toda la transparencia, ¿no? Y me llama mucho la atención. Tenemos al licenciado, porque así lo ponen, ¿no? Imagínate tú, yo no he visto en ningún otro tipo de publicación del Universal que se refieran hacia una persona, con todo el respeto ponen, el licenciado Juan Francisco Ili Ortiz dedica esta carta al presidente López Obrador, ¿no? Por ejemplo. Él hace su carta y seguido viene la carta de sus secuaces, no hay otra forma de mencionarlos, o sea, hay muchos ahí que no son periodistas, como Kenia López Rabadán, como Jesús Zambrano, que son politicazos o politiqueros, Kenia López Rabadán, que hasta hace pues estos ridículos del gritoneo y de las contramañaneras y etcétera, y bueno, pues el muy chucho de Jesús Zambrano, o como bien mencionabas, un Carlos Alarraqui que además de ser un racista, pues no tiene ni idea de cómo se redacta precisamente una carta. Bueno, vienen después estos que son los secuaces, en todo caso, de Juan Francisco Ili Ortiz, pero no están esos que están en la línea de fuego. Mire, podemos criticar mucho el trabajo de Pedro Villa y Caña, corresponsal de El Universal, en la conferencia mañanera del presidente López Obrador, el corresponsal de la fuente de presidencia, pero él está ahí en los catorrazos. Él se enfrenta todos los días a la crítica. Él es el que va y se lo plantea al presidente López Obrador con su nombre, con su rostro, él se lo plantea. Nos puede gustar o no lo que haga. A mí ayer que leí esta nota dije, puta, qué nota tan motivada. Pero nos puede gustar o no, pero él es el que está enfrente a los catorrazos. Él no está firmando esta carta de abajo firmantes, Vicente y público consentidor. No la firma Pedro Villa y Caña. Y deberíamos preguntar o cuestionarnos cuánto explotan a Pedro Villa y Caña, qué salario le dan, si su salario se compara en algo con el de Carlos Loret de Mola, precisamente ahí en el Universal, si lo tienen trabajando muchísimas horas como a otros periodistas, o simplemente manda sus notas como Carlos Loret de Mola, por ejemplo, ¿no? ¿Y por qué? Si estábamos el presidente y director del Universal, el licenciado Juan Francisco Ili Ortiz, protegiendo a sus periodistas, ¿por qué no aparece este periodista? Él es el claro ejemplo de este tipo de situaciones injustas para los periodistas de México que no tienen un apellido de alto pedorraje o que no se encuentran en las esferas del poder. Aquí se les cae también el pinche teatrito que tienen.
Y Ortiz no está defendiendo a sus reporteros ni a sus periodistas. Está enfrentándose a López Obrador con sus secuaces. Y esa es la realidad. No nos pueden engañar, por favor. O sea, son una basofia, Vicente. Y menciono esto